Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. En esta emisión queremos presentarles una entrevista exclusiva que nuestros periodistas Sol Suárez y Henry González tuvieron con el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla. En este primer segmento, el ministro habla sobre las expectativas de un mayor crecimiento, la caída de los ingresos petroleros y lo que viene en materia de alzas en los precios de los combustibles. Veamos. Señor ministro Ricardo Bonilla, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Estamos, ministro, muy cerca de cumplir un año, el primer año de este gobierno. Desde su punto de vista, ¿cuál es el estado de la salud de la economía en Colombia? ¿Qué tan bien o mal estamos a un año de este gobierno? Estamos resolviendo temas que vienen de atrás, complicados, y estamos viviendo una desaceleración económica que es mundial, donde todavía tenemos incertidumbres de la economía de Estados Unidos y todavía tenemos dificultades por las diferencias de relación entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos es nuestro principal socio histórico, pero hoy nuestro principal socio comercial es China. Entonces tenemos que plantear las dos situaciones. La desaceleración económica en Colombia la estamos sintiendo. Ya se preveía al comenzar el gobierno que íbamos a tener este año un probable crecimiento del 1%. Hoy las expectativas han mejorado. Ya estamos hablando de 1,5, de 1,8 y probablemente que pudiéramos terminar el año en 2. Eso significa que no vamos a tener los 2 años anteriores, pero que la economía va a salir adelante y va a ser una de las mejores crecimientos en América Latina. Repito, la desaceleración es mundial. Si logramos llegar a ese 2, quiere decir que estamos recuperando los datos que nos dio el PIB del primer trimestre, fue 3%, está por encima de la expectativa, pero nos dijo que había un sector que había que ponerle toda la atención, que es construcción. Los recursos puestos para mejorar obras civiles y construcción de vivienda están ya instalados, de tal manera que en el segundo semestre esos dos sectores tengan cómo andar y cómo reactivar la economía. Ministro, hablando entonces de esos indicadores, usted ya menciona cómo cerraría este año en crecimiento, pero recordemos entonces las cifras o los indicadores que usted tiene en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué va a pasar entonces con el petróleo, el dólar, las cuentas que tiene el Minhacienda? Las cuentas no van a funcionar como estaban las expectativas. El proyecto estaba construido en diciembre con un petróleo de $94, hoy tenemos un petróleo de 76. Es decir, que los ingresos que esperábamos obtener por el lado del petróleo no van a ser iguales. Sin embargo, seguimos teniendo un petróleo alto, de precio alto, y eso significa que hay unos recursos ciertos. Por ahora lo que tenemos no van a ser, hay una diferencia ya de $16 en el barril que no van a funcionar. Esa es una primera situación. La segunda, la previsión de que íbamos a tener desaceleración económica estaba dada. Hoy tenemos que pensar ya no vamos a crecer 1, probablemente crecemos 1,8 o probablemente 2. Entonces ya tenemos un mejor resultado por ahí. Ministro, hablando justamente del tema del petróleo y sus derivados, el tema de los combustibles. Usted decía en los últimos días que en esta época electoral no se iba a desmontar el tema de los subsidios a la CPM. ¿Por qué para el caso de la gasolina no hay problema con la, época electoral, pero con el ACPM sí? Realmente de lo que se trata es de un interrogante. ¿Podemos tocar los dos combustibles al tiempo? Y la respuesta es probablemente no, pero por el impacto en la inflación. La gasolina corriente tiene un impacto diferente al diésel en la inflación. La gasolina corriente finalmente afecta esencialmente a las personas particulares y afecta el movimiento de taxis. Ese sí se mueve por ahí. Y hasta ahora, que llevamos ya 8 meses incrementando el precio de la gasolina, no se ha sentido el impacto en la inflación y lo estamos monitoreando. El tema con el diésel es que va al transporte masivo y al transporte de carga, y ahí podríamos tener un impacto en la inflación que hoy no queremos, porque lo que necesitamos es que la inflación siga bajando. El acuerdo con el Banco de la República es monitoreemos qué está pasando. Alimentos están reduciéndose, otros bienes están reduciéndose, pero hoy estamos subiendo gasolina. Hoy lo que nos dice es el alza de la gasolina no está impactando
la inflación. Tenemos que cerrar primero la brecha de gasolina, esa brecha se cierra en noviembre, e inmediatamente después tenemos que mirar qué hacemos con el diésel. Pero los dos al tiempo sería una mezcla explosiva con la inflación. No es por motivos electorales, es una mezcla explosiva por la inflación. En realidad, si pensáramos en cálculo electoral, no estaríamos subiendo la gasolina. Gasolina a 15.500 con estas cuentas de hoy, diésel a 15.000 en el 2024. ¿Significa que entonces la brecha ya queda totalmente saneada a finales del 2024? ¿Y cuál sería la deuda que quedaría entonces? Quedaría saneada en el 25. El tema es, esta deuda se originó en el congelamiento de precios de los combustibles en el año 2021. En el año 2021 quedó una deuda del Fondo de Estabilización de Precios de 17 billones. En el 2022 esa deuda subió a 37, o mejor, el acumulado del 22 fue 37 billones, es decir, ya iba por 54 billones. Este año, con lo que estamos cerrando de gasolina, esperamos cerrar en 18 billones. Y en el 24, que solo quede una deuda de 5, de tal manera que en el 25 la logremos cerrar. Entonces, el cálculo es, cerremos primero gasolina. Eso, ¿por qué tan importante cerrar primero gasolina? Porque el 40% de la gasolina que consumimos en Colombia se importa. Ahí está el impacto más grande, es decir, Ecopetrol está comprando esa gasolina a precio importado y la vende a precio nacional. Entonces, ahí está la deuda fuerte. Eso no quiere decir que no importemos diésel. El diésel importamos el 20%. Las refinerías en Colombia no tienen capacidad suficiente para producir toda la gasolina y el diésel que se consume en el país. Hoy consumimos 12 millones de galones diarios. 6.400.000 en gasolina, 5.700.000 en diésel. Mire la diferencia, por eso gasolina tan fuerte. Estamos consumiendo el doble de lo que consumíamos hace 10 años. Es decir, el país creció en parque automotor, creció en todo el movimiento de movilidad y las refinerías en Colombia no han aumentado su capacidad. Entonces, hoy tenemos 40% de gasolina se importa, 20% de diésel se importa y eso nos obliga a revisar todo el tema. El acumulado del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles llega a 70 billones de pesos. Son 4 reformas tributarias. Las estamos pagando del presupuesto y la única forma de corregirlo es cerrando la brecha de los precios y dándole caja a Ecopetrol. Estamos en ese proceso. Terminaríamos de cerrarlo en el 2025. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la segunda parte de este diálogo con el ministro de Hacienda, hablando del descuadre en las finanzas públicas. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El riesgo de incumplir la regla fiscal siempre existe, así lo asegura el ministro Ricardo Bonilla, quien de hecho anunció que el próximo año aumentará el déficit fiscal. Veamos la segunda parte de esta entrevista para Noticias Caracol y para Signo Pesos. Ministro, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal celebra ese desmonte, esa política de desmonte de los subsidios a los combustibles, pero de todas formas ve preocupación en las cuentas fiscales para el próximo año e inclusive un riesgo de que se incumpla la regla fiscal. ¿Usted ve ese riesgo también para el 2024? El riesgo siempre existe, porque tenemos una regla fiscal que es de un ajuste drástico. ¿De dónde venimos? Es la pregunta. Venimos de un momento en el cual en el 2020, 21, 22 el gobierno incrementó la deuda. El país se endeudó fuertemente. De un momento en el cual el gasto público creció sin respuesta en los ingresos. Y entonces ese gasto público que creció sin respuesta en los ingresos, hoy lo estamos viviendo en términos de que tenemos que resolver esa brecha. Y nos dejó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el país llegó a un déficit fiscal de 7.5. Terminamos el 2022 con un déficit fiscal de 5.3. Esperamos cerrar este año con un déficit fiscal de 4.3. Pero, como tenemos un elevado endeudamiento, el
que se concentra en términos de servicio de la deuda en 24 y 25. Es decir, el gobierno se endeudó, pero se endeudó con pagos a corto plazo. Estamos viviendo ese proceso. Eso quiere decir que en el 23 ya cubrimos el pago de deuda, en el 24 y 25 se concentra fuertemente los vencimientos y en el 24-25 tenemos que pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Van a tener, ministro, de pronto que reestructurar esa deuda u otras deudas externas para poder cumplir con los pagos? Pues normalmente la Dirección de Crédito Público lo que está buscando es ir ajustando procesos de deuda, porque además no solo el gobierno se endeudó fuertemente, sino se endeudó caro. Era un momento en que las tasas estaban altas. Eso es lo que estamos pagando ahora. Y poco a poco Crédito Público ha ido cambiando deuda cara por deuda más barata. Es un proceso que se va haciendo, todo el tiempo se hace. Eso permitió que este año hubiera colocaciones de TES a precios menores que las que teníamos en el 2022. Eso siempre se hace y lo que estamos buscando es irla corriendo del 24 y el 25 hacia adelante, pero los vencimientos de 24 y 25 son muy grandes. Y ese es el mayor riesgo que tenemos. ¿Para pagar eventualmente? ¿Cómo? ¿Como para caer en un impago eventualmente? La idea es que Colombia no puede quedar en una situación de impago. Colombia es un país que ha cumplido siempre sus compromisos y no tiene deuda en mora. Toda la deuda es sana. Lo que significa es ese reto que tenemos del gran perfil de vencimientos concentrado en 24 y 25, tenemos que irlo cumpliendo. La deuda del Fondo Monetario Internacional no tiene posibilidad de no pagarse. Podemos ir corriendo otras deudas, pero esas son las de títulos de deuda pública, que se pueden ir ajustando a otros periodos. Pero eso es lo máximo que podemos ir haciendo ahí. De hecho, lo que tenemos es que cumplir con ese pago de deuda. Quisiera precisar, no es que el país esté endeudando más, es que estamos pagando una deuda fuertemente concentrada en estos 2 años. Y ese es el mayor riesgo que ve la CAR, que lleguemos a un momento en el cual el impacto del pago de la deuda nos genere otras dificultades. Ministro, pero entonces teniendo en cuenta eso, usted nos explicaba ahorita, tenemos menos recursos por los cálculos que se hacen hoy por los precios del petróleo y adicional a eso nos está explicando pues la presión que tiene la deuda. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más recursos precisamente para no elevar el gasto y pues quedarnos cortos precisamente con los pagos? Tenemos el impacto de la reforma tributaria. La reforma tributaria no solo fue hacia precios de petróleo y carbón, sino que también está en personas naturales y hay otros factores. Ese impacto de la reforma tributaria se está comenzando a sentir en los ingresos de la DIAN. Es decir, lo que estamos dejando de recibir por petróleo lo estamos recibiendo por otros lados. Los ingresos han ido aumentando, pero siempre vamos a tener el límite y estamos sobre el límite de hasta dónde podemos actuar. Y como el proceso de la regla fiscal nos deja un ajuste muy drástico, es de que estamos corrigiendo todo ese déficit que viene de atrás. Este año esperamos llegar a déficit fiscal de 4.3, pero ya tenemos que decirle al país, y está en el marco fiscal de mediano plazo, en el 2024 el déficit fiscal va a ser de 4.5 y volvemos a la senda de seguirlo reduciendo a partir del 2025. ¿Por qué es 4.5? Por el elevado pago de servicio de la deuda en el 24. El comité lo que dice es que se necesitan más que ingresos ocasionales, ingresos permanentes. ¿Usted estaría pensando eventualmente para el 2024 o 2025 una nueva reforma tributaria o eventualmente salir de activos muy valiosos que estén en manos de la nación? Hasta ahora no contemplamos esa posibilidad porque la reforma tributaria está actuando y tenemos 2 reformas tributarias acumuladas que están dejando recursos. La restricción son los recursos del petróleo, pero por el otro lado están llegando los recursos. No tenemos entonces esa expectativa. Sin embargo, para ser más preciso con el tema, el punto es que el informe de la CAR lo que señala es que ellos tienen la idea de que algunos ingresos que está proponiendo la DIAN son ocasionales. Nosotros decimos, no señor, eso no es ocasional, eso es permanente. ¿De qué estamos hablando? De que la DIAN dice, podemos agilizar el pago de procesos litigiosos.
Agilizar el pago quiere decir que en lugar de esperar que un proceso litigioso dure 10 años, lo podamos resolver en 2, 3 o 4 años, con distintos tipos de acuerdos con los contribuyentes. Y en ese momento la plata se recaudaría más rápido, pero el proceso litigioso continúa. Es decir, la DIAN siempre va a tener litigios. ¿Litigio qué quiere decir? Que la DIAN tiene que perseguir la evasión, tiene que perseguir la elusión y tiene que hacer gestión fiscal. Esa gestión fiscal termina en litigios. Litigios de la DIAN contra los contribuyentes, no de los contribuyentes contra la DIAN, sino litigios de la DIAN contra los contribuyentes que en algún momento tienen respuesta. Nosotros estamos acostumbrados a que esos litigios duran 10 años. La DIAN lo que nos está diciendo es podemos reducirlo en el tiempo. Con amnistías y conciliaciones, por ejemplo. No con amnistías, con conciliaciones, con acuerdos con los contribuyentes. Por pronto pago no, pero por pago, por ponerse al día, digamos. Por ponerse al día y por llegar a un acuerdo en términos de cuál es el argumento del contribuyente de por qué no está pagando algo, y que la DIAN contraargumente y dice, no, eso sí se tiene que pagar, y de aquí en adelante lo va a tener que seguir pagando. ¿Y está calculado cuánto dinero podría conseguirse con esa vía de las conciliaciones? Sí, esa es la discusión que tenemos con la CAR, es una discusión amistosa sobre si eso es ocasional o no, porque está planteado que podríamos obtener muy rápidamente 9 billones de pesos por ese lado. ¿El próximo año? Sí. Entonces, la CAR lo que dice es, esto es hipotético, nosotros decimos si funcionan los acuerdos litigiosos y se reduce la litigiosidad, vamos a anticipar el recaudo. Y la DIAN seguirá en su proceso litigioso, porque siempre lo hará. ¿Por qué quiere decir que proceso litigioso? Es que cada litigio es la declaración de un contribuyente de un año. Si ese contribuyente repite su conducta año tras año, esa conducta va a otro litigio y a otro, y se acumulan los litigios, y si el argumento que funciona para un año sirve para los demás, deja de aparecer el litigio. Ministro, pero usted menciona si funciona el litigio, si se resuelve, entonces ¿habría un plan B si no se resuelve? Porque los 9 billones son solo si se resuelve. Sí, la expectativa de la DIAN es que ya tiene avanzado procesos de conciliación y de agilización del recaudo. Y la DIAN va a tener el doble de personas. Es decir, la DIAN comienza a tener dientes que no tenía antes. En el sentido en el cual no solo se tiene que modernizar, como ya lo está haciendo, con sistemas informáticos, sino con personas dedicadas con mayor tiempo a hacer la gestión fiscal, a hacer el seguimiento. ¿Vender acciones o activos como las acciones de Ecopetrol está en la mira también o también está descartado vender activos para conseguir más dinero? No, no está contemplado y de hecho lo que queremos revisar es qué está pasando con las distintas entidades públicas que hoy todavía siguen existiendo y a las cuales les estamos haciendo un monitoreo y seguimiento de cuáles son sus resultados y qué es lo que hay ahí detrás. Son varias electrificadoras, por ejemplo, para saber cómo las volvemos una holding, cómo reactivamos ese tipo de actividad sin necesidad de desprenderse de esos activos, sino volviéndolos más eficientes. Hablando de petróleo y también, pues como usted mencionaba, la demanda crece y pues para no tener que seguir importando más este crudo, ¿no sería posible entonces de nuevo los nuevos contratos de exploración y explotación? O si ya no es posible definitivamente en este gobierno, ¿qué otras políticas habría para sacar más petróleo y así poder reducir esa importación? Nosotros estamos actualmente produciendo alrededor de 780.000 barriles diarios. De eso se está exportando cerca de 500. El resto llega a las refinerías y se transforma. Más o menos la perspectiva es que esa línea de exportación y producción se va a mantener en los próximos 10 años. ¿Cuál es la discusión realmente con la exploración? La discusión con la exploración es que debemos tener claridad de cuánto del área colombiana está concesionada. Y hoy tenemos que 17 millones de hectáreas en 202 contratos de exploración están concesionados en Colombia.
Es momento de otra pausa y les contaremos después qué dijo el ministro Bonilla sobre el recorte en los gastos y las reformas que cursan en el Congreso de la República. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con el último segmento de estas declaraciones en exclusiva del ministro Ricardo Bonilla para Noticias Caracol y para Signo Pesos. Aquí habla del presupuesto, el tijeretazo a ciertos gastos estatales y de los intentos por recuperar el grado de inversión. Veamos. Demorar 3 o 4 años. ¿Qué van a hacer para profundizar, digamos, la austeridad fiscal? Sobre todo en una época en que lo que se ve es que más bien vienen más gastos, por ejemplo, vía las reformas que están cursando en el Congreso de la República, o también por las presiones que ejerce, por ejemplo, temas como el orden público, la inseguridad, etcétera, que seguramente va a requerir de destinar más recursos para esa área. Estamos ejecutando el presupuesto del 2023. Ese presupuesto terminó finalmente en 422 billones. Obviamente el impacto de la deuda, del pago de la deuda sigue siendo grande y ese se está cumpliendo. Lo que queremos es que en este año de desaceleración económica el gasto público se vuelva un elemento de inyección de la economía. Y por eso los recursos previstos para obras civiles y para construcción de vivienda en el segundo semestre. Ahí queremos impactar. Igualmente el Ministerio de Agricultura está trabajando en programas de activación de agricultura y de transformación de bienes agrícolas. Entonces, estamos trabajando para ese lado y lo que queremos es llegar al final del año a una ejecución cercana al 100%. Nunca se ejecuta el 100% porque queremos llegar por encima del 98-99%, en donde efectivamente el gasto público haya sido una inyección de la economía. Estamos comenzando a discutir el presupuesto del 2024. ¿Va a haber mucha tijera en ese presupuesto? Tenemos la limitación. ¿Cuál? Tenemos 3 tipos de restricciones. La primera y gran restricción es el enorme pago que está concentrado de servicio a la deuda. Eso va a implicar que la cifra el monto de recursos destinados a pagar la deuda supere el 20% del presupuesto. La segunda inflexibilidad está en que cada vez que incrementamos el recaudo, se incrementa el sistema general de participaciones. Eso es automático, es de ley, que quiere decir que la forma de financiarse el sistema general de participaciones es por recaudo. Si yo financiara el país con deuda, no incrementaría el sistema general de participaciones. Pero lo estamos incrementando es por el lado del recaudo. Entonces, tenemos un impacto ahí grande, que significa que el sistema general de participaciones va a crecer por solo norma el 28% frente a lo que fue el 2023. Y tenemos una tercera inflexibilidad. Esto es en el caso de la inversión. Es lo que se llama el impuesto de renta. El impuesto de renta lo llama aquí presupuesto. En realidad es el 9% de la tarifa del impuesto de renta corporativo, que tiene destinación específica. Y tiene destinación específica desde el año 2012. Hoy eso impacta fuertemente y va a crecer el 28% hacia donde esté destinado. ¿Por qué razón? Porque también depende del aumento del recaudo. Entonces, como aumenta el recaudo, automáticamente va para allá. ¿Qué sucede con eso? Que esas dos cuentas, sistema de participaciones, o lo que sale el 9% del impuesto de renta corporativa, no lo puede destinar a otra cosa. ¿Y en gastos de funcionamiento, ministro, no se puede echar tijera? Porque uno lo que ve es que, por ejemplo, o lo que se critica es que el Ministerio de la Igualdad no es más burocracia, o sea, cuando se necesita recortar gastos, más bien no están aumentándolo. Los gastos de funcionamiento tienen un comportamiento inercial y aquí la discusión es si podemos, qué tipo de recorte se puede hacer, pero además, si desde esos mismos gastos de funcionamiento podemos cumplir o no con los objetivos del plan de desarrollo. La respuesta es, con esos gastos podemos cumplir los objetivos del plan de desarrollo, porque lo que tienen que hacer las entidades es establecer las prioridades y cambiar la forma como venían ejecutando hacia los nuevos programas del gobierno. Entra el Ministerio de la Igualdad, tiene un diseño que hoy se discute si es o no es, pero el Ministerio de Igualdad va a empezar como comienzan todos los ministerios, con una norma pequeña que poco a poco se tiene que ir organizando. ¿A usted le gusta que tenga 5 viceministros? Eso es una proyección hacia adelante.
todavía no puede empezar así. Entonces tenemos que ayudarlo a organizar, y una tarea que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda es identificar por dónde puede arrancar, qué es lo que puede arrancar y cómo hacemos para identificar lo que se cruza en funciones con otras entidades. Que es la misma tarea que estamos haciendo con el resto del gobierno, no solamente aquí. Ese es un buen ejemplo. Tenemos que identificar en dónde se cruzan las funciones porque no se pueden repetir. Pero esa misma situación la estamos identificando con otras entidades porque, para ponerlo ejemplo, la plata que existe para educación no está solamente en el Ministerio de Educación. Y las funciones de educación no solamente están en el Ministerio de Educación. También hay educación en el SENA. El SENA recibe recursos del 9% del impuesto de renta corporativo. También hay temas de educación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también hay temas de educación en el Ministerio de Defensa. Pero entonces, ¿cómo buscarían reducir duplicidad de funciones que tiene impacto fiscal? En ese sentido, lo que estamos buscando es que las áreas se compenetren más y ejecuten coordinadamente. Y es lo que estamos buscando hacer. Es decir, que si se está montando un proceso de infraestructura educativa, por ejemplo, ese proceso de infraestructura educativa tenga múltiples usos, no solo sea para algo muy específico que permanece desocupado una parte del tiempo, sino que lo podamos usar de mejor manera. Entonces, hoy se está identificando qué infraestructura educativa existe en educación secundaria que puede utilizarse en educación superior, por ejemplo. Cómo podemos mejorar el uso de las instalaciones y cómo podemos propiciar que la infraestructura no sea exclusivamente de una sola entidad educativa, sino que sea utilizada por varias. Ministro, hablando del gasto, el orden público está generando presión fiscal, es decir, necesitamos más recursos para las fuerzas militares, ahora también estamos en un proceso con el ELN, acuerdos, en fin, ¿estamos teniendo esos recursos claros dentro de los presupuestos? Sí, el Ministerio de Defensa, por supuesto, nos está pidiendo más cosas, y entonces en la discusión del presupuesto del 2024 estamos identificando las prioridades para darle curso a esas prioridades por encima de cualquier otra, que significa que efectivamente tenemos que garantizar la actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Lo que sí es cierto es que las prioridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía pues, han venido cambiando en la medida que son otras las expectativas de control del territorio y otras las expectativas de control de drogas. Hoy la política de drogas se está volviendo más importante en el tema del control del fentanilo y no de la cocaína. Entonces ya Estados Unidos está abandonando cierto tipo de políticas de control y se está concentrando en otras. Eso no quiere decir que no exista todavía, no haya dejado de existir el tráfico de cocaína. Ahí existe. La política del Ministerio de Defensa es combatir los eslabones medio y alto de la cadena y no a los campesinos. Y entonces bajo esa política lo que ha ido buscando es destruir laboratorios, cocinas, incautar aeronaves e incautar cargamentos. Pero sabemos que ya hay muchos laboratorios de transformación que no están en Colombia, que lo que hacen es llevarse la pasta de coca y transformarla en Centroamérica. Usted dice que en ese presupuesto de prioridades es pues, precisamente el Ministerio de Defensa, pero entonces prioridades por encima ¿de qué? ¿De quiénes? La prioridad en este momento es que el Ministerio de Defensa tenga el mayor control del territorio, que es lo que está detrás de la paz, que es lo que está detrás de todos los acuerdos, y en donde entonces se sepa exactamente en dónde y cómo participa la Fuerza Armada y la Policía. Ministro, dos preguntas últimas rápidamente. El tema del grado de inversión, ¿lo ve cercano recuperarlo? ¿Se está haciendo algo concreto con las calificadoras de riesgo para recuperarlo? Es muy fácil perderlo, es muy difícil recuperarlo. Lo que hoy tenemos nosotros es que Moody's nos ratificó la calificación. Moody's es la única que nos tiene en grado de inversión y nos la ratificó con 2 puntos por encima. Fitch acaba de ratificar la calificación, todavía no recuperamos el grado de inversión,
se prevé que lo podemos recuperar en el 2025, pero con una buena política fiscal. Y falta la calificación de Standard & Poor's, que también nos tiene por fuera del grado de inversión, y que seguramente nos va a decir lo mismo que acaba de decir Fitch, que nos ratifica la calificación en la perspectiva estable y que tenemos que seguir trabajando hacia el 24-25 para lograr recuperarla. Y la ñapa, y ya, nos despedimos. ¿Está el plan B, los recursos para financiar lo que van a pesar las dos reformas que vienen en camino, pensional y salud? Yo diría que ese todavía es un tema que no es muy claro cuál es el costo adicional, porque todavía está en discusión exactamente qué es lo que estamos entendiendo por salud pública. Y por salud pública y atención primaria se entiende lo que hoy sale del presupuesto general para el Sistema General de Participaciones, capítulo salud, y lo que hoy sale del presupuesto general de la Nación para pagar el régimen subsidiado. Eso es más de 50 billones de pesos. Hoy existen, hoy hay una institucionalidad con eso. Atención primaria en salud es reordenar el uso de esos 50 billones. Entonces yo no diría que realmente tenemos un mayor costo fiscal. Probablemente sí lo hay en términos de que hay que construir una infraestructura adicional que hoy no existe, pero esa hay que construirla con y sin reforma. Eso en salud. El tema de pensiones hoy nos tiene un elemento adicional que no teníamos originalmente contemplado, que es la decisión de la Corte de reducir el tiempo de acceso a la pensión de las mujeres. Pero lo que hace es anticipar el tiempo. No, lo que implica es que entonces tenemos que prever es lo que estaríamos pagando 3 años después, lo tenemos que pagar, comenzar a pagar ahora. Pero son las personas que ya van a llegar y que llegarían, que simplemente le estamos diciendo van a llegar 3 años antes. Entonces, lo que hace la decisión de la Corte es anticipar, pero todavía no conocemos bien el detalle de la decisión de la Corte, solo conocemos el comunicado. Señor ministro, muchas gracias por ese tiempo para los televidentes en Noticias Caracol. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto y un saludo a todos los televidentes de Caracol. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.